Luego vamos a ver método de nodos y a ver si nos da tiempo de ver supernodo también. Vamos a ver que son variantes y que se pueden aplicar en casos especiales, ¿verdad? Muy bien, entonces para Supermaya solo vamos a hacer un ejemplo para mostrar cómo se puede aplicar, ¿sí? Y como les digo, hay que tener cuidado a la hora de elegir uno, aplicar o no este método. Si lo tenemos mayas, pues definitivamente debe salir forzosamente. O bien si estamos trabajando método de ramas, ¿verdad? Debería salir nuestro circuito con el análisis respectivo. Colocamos acá una batería y colocamos esta fuente de corriente, ¿sí? Bueno, para este caso nuestros valores son 2 ohmios, son también uno de 1 ohmio. Vamos a tener 3 ohmios acá, 10 voltios en esta fuente de alimentación, 2 amperios en esta fuente de alimentación y 6 voltios en esta otra fuente, ¿sí? De tal forma que decimos nuestra polaridad de las fuentes ya es asignada, ¿sí? Y vamos a hablar de que tenemos un nodo X acá, denominado X, ¿sí? Muy bien. Entonces, el procedimiento, ¿verdad? Consiste en hacer una única malla, ¿verdad? ¿De dónde obtenemos esto? Pues primero evaluamos nosotros, ¿verdad? Y voy a evaluar, por ejemplo, acá, bueno, 2 trayectorias, ¿verdad? Eso no cambia mucho para el análisis de nuestro circuito, ¿sí? 2 trayectorias, ¿sí? Después de eso, entonces, evalúo qué pasa en el nodo X, ¿verdad? ¿Qué es lo que está pasando en el nodo X? Pues veo que hay una corriente de 2 amperios en el centro hacia abajo, ¿sí? Bueno, si tengo un caso entonces donde no hayan más dispositivos, donde no hayan más elementos interconectados, puedo venir y quitar yo entonces, esta hace una referencia a tierra, puedo venir yo y eliminar momentáneamente entonces eh, la fuente de corriente, ¿sí? Bueno, ¿cómo va a pasar eso? Aquí es donde planteamos entonces la supermalla, ¿verdad? Vamos a plantear la supermalla, pero vamos a recorrer toda la trayectoria, ¿sí? Más o menos, más o menos. Entonces vamos a copiar el circuito. Si vemos un circuito de manera similar, pues venimos, ¿sí? Lo voy a correr un poco aquí. Bueno, vemos un circuito así, entonces vamos a suprimir corriente, ¿verdad? Obviamente yo sé que aquí debo analizar siempre corriente 1 y corriente 2, ¿verdad? Son 2 mallas. Yo no, o que la vaya a suprimir no quiere decir que no exista, ¿sí? Son 2 mallas, ¿sí? Muy bien. Entonces vamos a plantear, acá sí vale plantear la tercera malla. ¿Cuál es esa trayectoria? La que mostramos a continuación. La voy a hacer aquí y la voy a terminar acá. Esa es nuestra tercera malla. Entonces vamos a plantear esa malla. De tal forma que esta va a ser una tercera trayectoria, ¿verdad? Una 3, ¿sí? Y voy a asignar polaridad, entonces, más, menos a estos dispositivos según esta trayectoria, más, menos, ¿verdad? Y esta menos más ya está ahí definida. Entonces, ¿qué implica esto?
Bien, estoy obviando esto. Sin embargo, yo no debo perder de vista que aquí están pasando las corrientes. Miren, 1 y la 2. De ese lado está pasando la 2, del lado izquierdo la 1. ¿Sí? Muy bien. Entendiendo esa parte, entonces hago sumatoria de voltajes en la trayectoria 3. ¿Sí? Y empiezo, ¿verdad? Ven, 10 voltios es lo primero que tengo. Entonces, 10 voltios, ¿verdad? 10 voltios menos, se está poniendo al paso de esa trayectoria 3. ¿Qué corriente pasa ahí? Pues I1, ¿verdad? Es decir, 3 ohmios por I1. ¿Sí? Y tenemos el voltaje en este momento para evitar que nos queden las variables ahorita. ¿Sí? 3 menos I1. 3 por I1 es voltaje, ¿verdad? Menos 2, ¿qué corriente atraviesa ahí? I1, ¿verdad? Menos 2 veces I1. Luego continúo, después del nodo X aparece un ohmio. Entonces menos está poniéndose siempre un ohmio por la corriente que pasa ahí, pero ahí ya no es la corriente 1, ¿verdad? Hay que tener cuidado. Es la corriente 2 la que pasa, así que sería menos un ohmio por I2, para dejar indicado el 1, ¿verdad? Pero sabemos que es, se deja indicado a veces, bueno, se deja, no se coloca. 1 por I2, ¿sí? Luego me encuentro la fuente de voltaje más, ¿verdad? Aporta en el movimiento, en la dirección, sería más 6 voltios, ¿verdad? Igual a 0. Ah, bueno, tengo eso entonces, ¿verdad? ¿Sí? Correcto. Ya teniendo eso, entonces reducimos. Tengo 10 voltios más 6, me queda 16 voltios, ¿verdad? Menos 3 veces I1, menos 2 veces I1, me queda menos 5 veces I1. Menos I2, ¿verdad? Porque ya eliminamos el 1, que está antepuesto, y igual a 0. ¿Sí? Muy bien. Y despejamos nuestra ecuación para que nos quede en términos de variables y la constante. Y nos queda entonces nuestra primera ecuación de esta manera. Esa es nuestra ecuación. De la supermalla, ¿verdad? Observen, es una supermalla. ¿Sí? Ah, bueno, entonces ahora yo digo, bueno, y la otra ecuación, ¿dónde la obtengo entonces? ¿Verdad? ¿O dónde encuentro más variables? Porque aquí no puedo encontrar ni cuánto vale la 1 ni la 2. No tengo otra ecuación. Entonces ahí voy y recurro a mi nodo X, ¿verdad? ¿Sí? Mi nodo X. Según esta definición que yo hice de las trayectorias, observemos qué pasa en el nodo X, ¿verdad? En el nodo X va a pasar lo siguiente. Vamos a copiar esta parte. Bueno, vamos a copiar la diapositiva. ¿Qué pasa en el nodo X? En el nodo X, cabal, dejemos esto aquí. En el nodo X, esto es lo que va a pasar. Quitemos esto de momento. Bueno, en el nodo X está pasando lo siguiente. La corriente I1, miren, pasa aquí. También según la dirección que asigné, pasa la corriente I2. Y también baja aquí la corriente de 2 amperios, porque eso es lo que tiene asignado, ¿verdad? 2 amperios, ¿sí? Entonces yo puedo venir y decir mi ecuación, la voy a representar. Dejo esta por aquí arriba. Mi ecuación la voy a representar entonces como sería I1 es igual a la suma de I2 más los 2 amperios, ¿verdad? Porque corrientes entrantes, esta ley de corrientes de Kirchhoff, es igual a la suma de corrientes salientes, según la asignación que yo hice
La entrante es la 1, las salientes, ¿verdad? Son 2 amperios y la I2. Esas serían mis corrientes salientes, ¿sí? Ahí cumple entonces la ley de corrientes. De tal forma que yo puedo decir y puedo despejar. En este caso podría decir I1 menos I2 es igual a los 2 amperios que tengo aquí, ¿verdad? Entonces, esta ecuación la vamos a dejar sin variable aquí. Estamos reordenándola nada más, ¿verdad? Eso es lo único que estoy haciendo. Al igual que hice aquí, miren, las corrientes de un lado, las variables, y que no conocemos, y las constantes del lado derecho. Solo fue para tener ese orden, ¿sí? Entonces ya tengo la ecuación 1, vamos a denominar la ecuación 1. Ecuación 1 y la ecuación 2. 2, correcto. Muy bien. Entonces aquí hacemos lo que ya sabemos siempre, ¿verdad? Lo vamos a hacer es parar aquí con color rojo para que no se mezcle todo. Bueno, hacemos lo que ya conocemos, es decir, voy a despejar entonces de la ecuación 2 y 1, para I1, ¿verdad? Para I1 voy a despejar, entonces me va a quedar, bueno, lo que ya teníamos, ¿verdad? 2 más I2, ¿verdad? Es decir, lo de acá, ¿sí? 2 más I2. Lo único que hicimos hace un momento fue reordenar, ¿verdad? O decir I2 más 2, ¿sí? Bueno, esta I1 la voy a sustituir en la ecuación 1, ¿sí? Es decir, voy a sustituir acá. Entonces me va a quedar 5 veces I1, ¿verdad? Pero 5 veces I1 sería entonces 5 veces I2 más 2, más I2 igual a 16, ¿sí? Luego de este apartado, entonces tengo 5 por I2, me da 5 I2, 5 por 2, 10, más I2 igual a 16. Luego tengo 5 I2 más I2, me da 6 veces I2. El 10 lo paso a restar al otro lado, 10 y 6 menos 10, me queda 6, ¿sí? Y entonces voy a tener como resultado I2 es igual a 6 sobre 6, igual a 1, ¿sí? I2 igual a 1 amperio. Tengo entonces ese punto ahí, ¿verdad? Tengo este punto acá. Encontré I2, ¿sí? Bueno, si encontré I2, ahora vamos a encontrar nosotros I1, ¿verdad? I1 es I2 más 2. Entonces aquí está fácil, ¿verdad? I2 es 1 amperio, ¿sí? Entonces, I1 es igual a I2 más 2. Entonces, 1 más 2. Tal forma que I1 es igual a 3 amperios, ¿verdad? 3 amperios. Tengo esto acá. 3 amperios. ¿Sí? Tengo I2, tengo I1. ¿Sí? Y entonces resuelvo el problema. Es decir, voy a ir acá con color rojo. ¿Sí? Después de encontrar eso, entonces regreso al nodo. Y digo, I1 vale 3 amperios, ¿verdad? Compruebo a ver si tiene lógica esto que encontré. Y 2 vale 1. Y aquí abajo tengo 2. Entonces 3 amperios justamente los divido en 2 y en 1. ¿Sí? Entonces aquí estoy aplicando la supermalla si aquí no hay elementos, ¿verdad? Si no, ya no puedo, ¿verdad? Si hay elementos aquí, no. ¿Sí? Ese es el concepto entonces de supermalla. Me permite encontrar más fácil, bien,
sin hacer el método de ramas, sin hacer las dos mallas completas, encontrar, ¿sí? Si se dan cuenta, encontrar las soluciones de corriente. Luego de eso, pues ya encuentro voltajes y ya encuentro corrientes, ¿verdad? Etcétera. Entonces ya me puedo desenvolver un poco más en esa sección, ¿sí? Entonces, queda claro cómo se aplica entonces la supermalla, ¿sí? ¿En qué ocasiones dijo que no se puede utilizar? Si tenemos elementos aquí, miren, si hay un elemento aquí ya no puedo, si hay otro aquí tampoco, ¿verdad? Exclusivamente si la corriente intersecta los nodos, ¿verdad? ¿Sí? Exclusivamente si intersectamos ahí, ¿verdad? Los nodos, ¿verdad? ¿Verdad? Eso es lo que debemos contemplar en ese punto, ¿sí? Eso debemos contemplar. Estamos bien ahí. Sí, gracias. Igual si es una fuente de voltaje no se puede, ¿verdad? Si es fuente de voltaje, no, porque no podemos mezclar una ecuación de voltaje con corriente en ese punto, ¿verdad? En Gracias. ese punto sí, no podríamos, ¿verdad? Muy bien. Entonces, con esto, digamos, concluimos ahí una parte del método Mayas, ¿verdad? Ahí estamos concluyendo entonces la parte del método de Mayas. Entonces tenemos que pasar, digamos, al método de nodos. Todavía tenemos aproximadamente 4 clases, ¿verdad? 4 clases tenemos todavía. Entonces, ahí vamos a poder nosotros avanzar con estos métodos restantes, ¿verdad? Falta método de superposición. Y aquí sí vamos a ir tal vez una semana cada método. El teorema de Thevenin, teorema de Norton, esperemos de tiempo. Hay un documento, ¿verdad? Que yo tengo, es un poquito ya antiguo de copias, no sé si todavía se encuentra en línea, pero vamos a trasladar algunos de los problemas. Son ejercicios resueltos, ¿verdad? Que nos dan bastante idea, ¿verdad? De cómo podemos ir resolviendo entonces algunos circuitos, ¿verdad? Cómo podemos ir facilitando esa parte de análisis de circuitos, ¿verdad? Entonces nos queda pendiente esa parte de super mallas, ¿verdad? Super mallas y también tenemos entonces método de nodos, ¿verdad? Entonces vamos a pasar a método de nodos. Ingeniero, entonces la tarea de ayer no se tiene que hacer. ¿Cuál? Esa tarea todavía queda pendiente, ¿verdad? Hasta que tengamos el método. Entonces la corremos es una semana esta de nodos, ¿verdad? Y Creo que si yo solo la entregué, ya la había hecho. viendo ahí cómo se hacía por internet. Bueno, está bien, si la entregó, está bien. Ahora si ve que le faltó algún dato, puede reentregarla. Ah, bueno, gracias. ¿Sí? Muy bien. Entonces, esto sería por mallas. Ahora pasamos acá, método de nodos. ¿Sí? Entonces, si se dan cuenta, pues todo va ahí como en orden, ¿verdad? Desde que uno empieza a ver la ley de Ohm, pues en primer curso ni siquiera resolvemos circuitos. Después ya empezamos a ver la ley de Ohm. Y luego ya apareció la potencia eléctrica, todas las otras ecuaciones que podemos derivar, eh, divisor de voltaje y corriente que vimos al inicio de este curso también, método de ramas, método de mallas, supermalla, ahorita método de nodos, falta también supernodo, también aplica, el supernodo aplica a las fuentes de voltaje, ¿sí?
y después superposición, teorema técnico, son bastantes, ¿verdad? Pero van en orden, ¿verdad? Para ir conceptualizando. Entonces, el método de nodos, lo primero que vamos a hacer nosotros es encontrar, ¿verdad? Vamos a encontrar nosotros, ¿sí? Vamos a encontrar o diferenciar los nodos, ¿verdad? Entonces, esto nunca se debe olvidar, lo de los circuitos. Por eso les decía yo, no podemos olvidar en la ley de Ohm, ¿verdad? Si me olvida la ley de Ohm, pues tengo malo todo, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, método de nodos. Hay dos métodos, miren, pues en el método de Mayas aparecen dos métodos en el libro, si lo revisaron, ¿verdad? Ahora, si no se han dado cuenta, pues revísenlo, hay dos métodos para hacer mallas. Igual hay dos métodos para hacer nodos, pero el más práctico para mí es el método general. Entonces, método general vamos a colocar acá para diferenciar. Ustedes pueden revisar todos los métodos que puedan aparecer ahí en el libro, ¿verdad? Muy bien. Entonces, paso uno, al igual que en ramas, en mallas, pues nuestro paso uno nos indica detectar número de nodos, ya no son mallas, miren, detectar el número de nodos en el circuito. Entonces hay que poner atención, especial cuidado, porque ya no quiero saber yo cuántas mallas hay, ¿verdad? ¿Sí? Quiero saber cuántos nodos. Y si nosotros no aprendimos a saber cuántos nodos hay en un circuito, pues ya va a estar todo malo desde el inicio, ¿sí? Recuerden que yo les decía, hay un nodo, pero aquí se están uniendo las tres ramas, es un único nodo, las tres ramas se conectan, ¿verdad? Eso hay que diferenciarlo ahí, eso es importante. Paso 2, entonces, paso 2. En el paso 2 hay que detectar nodo de referencia. Dar un nodo de referencia. Indican generalmente de esta manera, ¿sí? N-1. N-1 nodos, ¿verdad? Porque después nos dicen que de N-1 nodos vamos a aplicar nosotros el método, ¿verdad? ¿Sí? N-1 nodos, pues aplicamos nosotros el método, ¿sí? Continuamos acá. Asignar un valor de voltaje, ese sería nuestro paso 3. Voy a quitar esto, un segundo. Correr todo esto, hasta duplicamos esto, acá. Bueno, mejor así. Porque entonces ahora debemos de asignar, ¿sí? Un valor de voltaje, ¿sí? Un valor de voltaje. Cada nodo que vayamos encontrando, ¿verdad? Vamos a tener que asignar un valor de voltaje de referencia. ¿A qué se refiere eso? Entonces, por ejemplo, va a ser, generalmente se coloca el voltaje 1 en el nodo 1, el voltaje en el nodo 2, voltaje en el nodo X, voltaje en el nodo Y, y voltaje en el nodo A o voltaje en el nodo B, ¿no? Así generalmente se coloca. ¿Sí? Asignar voltajes, ¿verdad? Asignar voltajes. Paso 4, aplicamos la ley de corrientes. Y, no, perdón, este sería el paso 5, ¿verdad? El 4 sería este. El 4. Después de elegir los voltajes, ¿verdad? Aquí está, se perdió esto. Después de asignar voltajes, entonces vamos a considerar todas las corrientes abandonan el nodo. No, ¿verdad?
todas nuestras corrientes abandonan el nodo, ¿sí? Entonces, al considerar esto, nosotros en algún momento podemos tener alguna corriente también que nos salga negativa, ¿sí? O un voltaje y que nos dé una corriente negativa, pero sabemos que si sale negativo es porque va en la otra dirección, ¿verdad? En dirección opuesta, ¿sí? Después aplicamos ley de corrientes, ¿sí? Y por último, entonces, vamos a resolver el sistema de ecuaciones. Eso sería entonces los pasos para resolver método de nodos, ¿sí? Detectamos número de nodos, ¿verdad? Colocamos nodo de referencia, verificamos las corrientes, ¿verdad? ¿Sí? Verificamos las corrientes y también nosotros aplicamos ley de corrientes, ¿verdad? En ese nodo vamos a tener que aplicar nuestra ley de corrientes. Cuando aplicamos la ley de corrientes, pues es donde empiezan a aparecer ahí algunas ecuaciones, ¿verdad? Para la resolución, ¿sí? Entonces, si nosotros definimos bien esta cantidad de nodos, pues vamos a poder hacer. Generalmente siempre se colocan, ¿verdad? Las corrientes que salen como positivas, que salen del nodo, y las corrientes que ingresan como negativas, ¿verdad? Las que ingresan al nodo se toman como negativas y las corrientes que salen positivas. Entonces observen que aquí dice considerar todas las corrientes que abandonan, considerar que todas las corrientes abandonan el nodo, ¿sí? Entonces para este caso estaríamos hablando de positivo, ¿verdad? Estaríamos hablando de positivo, ¿sí? Y también hay una variante que si yo tengo un circuito, pues a veces me puedo guiar un poco, ¿sí? Puedo guiar un poco por las direcciones de las fuentes, ¿verdad? Si me dan un poco más de corriente, ¿verdad? Etcétera. Entonces puedo yo trabajar de esa manera también, ¿verdad? También se pueden restar las fuentes de voltaje y de hecho tienen que restar las fuentes de voltaje, ¿sí? Para poder trabajar en este punto, ¿verdad? Muy bien. ¿Sí? Entonces vamos a pasar a la parte ejemplo. En un segundo vamos a buscar un ejemplo. ¿Sí? Los circuitos pues van a ir teniendo variantes acá, ¿verdad? Vamos a verlo acá. Los circuitos van a ir teniendo variantes, ¿verdad? Pueden aparecer ya de cualquier forma y con distintos tipos de fuente. Entonces yo elijo, ¿verdad? Que se me facilita más. ¿Será que lo hago con Maya? ¿Verdad? En algún momento pues yo puedo elegir, ¿verdad? Si nadie me está diciendo hágalo por este método, pues yo hago el que se me hace más fácil o el que aplica en ese punto, ¿verdad? El primer circuito va a ser entonces este. Vamos a ver aquí. Este circuito. Luego vamos a dejarlo aquí. Bueno, ¿sí? Una corriente entonces que va a ser de 1 amperio. Voy a tener una resistencia de 12 ohmios. Y voy a tener una de 6 ohmios por acá. Esta va a ser la 1, 2. Esta va a ser una fuente de corriente I.
una fuente de voltaje E de 24 voltios. ¿Sí? Más menos. En este caso las corrientes, aunque no aparece el símbolo, pues generalmente van así, ¿verdad? Porque va saliendo la corriente, ¿sí? Generalmente se les coloca un signo de esa manera, ¿sí? Pero no es que se estén tomando como para sumar la corriente o restarla ahorita, ¿verdad? Es solo la interpretación, ¿verdad? De salida de corriente, ¿sí? Entonces, primer paso, ¿verdad? Recordamos aquí, dice detectar el número de nodos, ¿sí? Detectar el número de nodos. Entonces, ¿cuántos nodos vemos nosotros en el circuito? ¿Cuántos nodos vemos? ¿Cuántos nodos estamos viendo en el circuito? Dos. 4. ¿Dónde hay 4? ¿Será que aquí hay uno? ¿Y habrá Sí. otro? ¿Y aquí? ¿Habrá? ¿Habrá Ay, uno aquí? ¿dónde? Disculpe. ¿Aquí estos dos? ¿Hay nodo ahí, sí o no? Ah, ya. Es que se había congelado la imagen. Sí. Ah, bueno. Ok, ok, no hay problema. Entonces me dice 2, otro su compañero me dice 4, pero recuerden que si la resistencia está aquí, pues solo jalo su patilla, ¿verdad? Su terminal acá. Si la otra está por aquí, jalo su patilla aquí. Y si la fuente de corriente viene aquí, jalo su patilla o la terminal y se unen en un solo punto. Entonces esto es un nodo. Otro no, aquí no hay. Es el mismo cable, ¿verdad? Es el mismo cable, aquí no pueden haber más nodos. Entonces este termina siendo un nodo 1, nodo 2, ¿sí? Pero recuerden ustedes entonces que aquí no hay más de 2 nodos, ¿verdad? No hay más de 2, ¿sí? Dice el paso 1, detecte el número de nodos, ¿verdad? En el circuito. 2, hay que detectar un nodo de referencia n-1. Aquí es donde aplican ustedes n-1, miren. Si yo tengo un nodo 1 y un nodo 2, aunque no les ponga el número, aunque no les coloque el número, yo digo son 2 nodos, entonces ahí aplico la ecuación n-1 nodos, ¿verdad? 2 nodos menos 1. Ah, bueno, entonces ahí aplico la referencia, ¿verdad? Que queda 1, ¿verdad? Entonces voy a aplicar al final solo un nodo cuando trabaje, porque, aquí estoy borrando, bueno, porque estoy detectando la referencia de 0 voltios. Entonces el nodo que yo voy a detectar de referencia a 0 voltios es este, miren, 0 voltios. Entonces paso 1, nodo, ¿cuántos nodos hay? Hay 2, ¿verdad? El nodo de referencia, ¿cuántos nodos de referencia van a ser? O de referencia en este caso, n-1, ¿verdad? 2 menos 1, un nodo de referencia, ¿sí? Pero generalmente se hace esto así porque si yo tengo un circuito acá, ¿verdad? Entonces yo ya no puedo decir esta es referencia de todos, no, porque aquí hay un elemento. Si este elemento no existiera, pues sí, este también es el mismo punto. Y este es el mismo punto. Pero este punto aquí ya no es el mismo que este. Entonces, por eso se hace la salvedad de que ahorita estamos tomando ese nodo de referencia 1, ¿verdad? ¿Sí? Bueno, muy bien. Ya hice paso 2, ¿verdad? En ese circuito. Hagamos el 3. Dice, asigne un valor de voltaje a su nodo. Ah, bueno, entonces en el paso 3, como yo lo llamé nodo 1, pues para mi caso le voy a decir que voy a tener voltaje 1 en ese punto, ¿verdad? ¿De dónde mido ese voltaje 1? De aquí hasta tierra, miren. De aquí hasta tierra es el nodo 1, voltaje 1. De aquí hasta tierra, 0 voltios. Es el nodo 1 al igual que aquí, miren. Entonces hay que tener clara esa parte. Paso 3 ya está ahí, miren. Entonces 1, 2 y 3. Paso 3. Luego, considerar todas las corrientes, ¿verdad? Y decimos que abandonan el nodo, ¿sí? Para este caso, pues en particular, ¿verdad?
Si yo digo que todas las corrientes abandonan de nodo, miren, ya no estoy aplicando mallas, ni ramas, ni nada, sino que vienen ustedes y dicen, ah, bueno, todas las corrientes salen del nodo, entonces voy a decir yo, esta es la corriente 1, esta es la corriente 2, porque está saliendo del nodo, pero ojo aquí, en esta corriente que viene de 1 amperio que ya existe, no puedo decir yo, aquí viene la corriente 3, no, es que ya tiene dirección y ya me están dando y se ve, ¿sí? Se ve, entonces es un error venir y decir, esta corriente 3 va aquí, no, la corriente ya trae la dirección, miren, porque es como una batería también, solo que es fuente de corriente, y va hacia arriba, entonces aquí, forzosamente, yo no puedo hacerme la vista gorda y decir va hacia abajo, no, esta corriente de 1 amperio sí va hacia acá, ¿verdad? ¿Sí? Hice una Eso hay que pregunta. ¿sí? En caso si hubiera una fuente de voltaje ahí, entonces el sentido sí iría para el sentido contrario. Sí, si va una fuente de voltaje, en este caso apareciera la fuente aquí, pues ustedes dicen, la corriente va para acá, la 3, ¿verdad? Y empiezo a trabajar. Pero si la fuente me está diciendo que la corriente va hacia arriba, yo ya no puedo venir a inventarme que va hacia abajo, que va, no, ¿verdad? Ahí sí ya no puedo. La fuente de voltaje sí, porque estaría en el mismo caso que el lado izquierdo, miren, donde está la fuente de 24. Va hacia arriba, pero yo no puedo decir, ah, es que como la corriente sale el positivo, entonces la voy a poner hacia arriba. No, estoy siguiendo las instrucciones del método y coloco corrientes salientes, salen del nodo. Pero en el caso de esta de 1 amperio, está entrando. Puedo decir yo que no entra ahí, ¿verdad? Ahí sí no puedo, ¿verdad? No puedo hacer yo como que no entra, ¿sí? Ok, ¿Se ve bien? ya estamos. Entonces aquí, muy bien. Entonces lo ponemos aquí en esta parte, ¿verdad? Recapitulamos. Nodos, identifico. Paso 1, ¿verdad? Hay 2 nodos. Luego n-1 nodos, 2-1, 1. Tengo que colocar un nodo de referencia. Bueno, para mí este va a ser el de 0 voltios, ¿sí? Paso 3. Entonces, asigno un voltaje. Miren, ya les indiqué que si yo mido voltaje de aquí hasta acá, es el mismo que yo mida de aquí hasta acá, y es el mismo que yo mida de aquí hasta acá. Y ustedes podrán decir, bueno, ¿pero qué es eso? ¿Por qué es eso? ¿Por qué lo está diciendo? ¿Porque el método dice así o porque le da la gana al método? No, son circuitos en paralelo. Entonces, el voltaje entre esos dos nodos siempre va a ser el mismo, no importa qué elementos estén. ¿Sí? No importa que ustedes tengan esto aquí. Si aquí les da 10 voltios, aquí tienen que haber 10 voltios, aquí tienen que haber, ¿sí? Eso quiere decir que aquí tendría que restar yo 14 voltios para que hubieran 10, ¿verdad? Se mantuviera. Aquí habrían 10. Y aquí, pues, en alguna resistencia, si fuera así, tendríamos aproximadamente ahí unos 10 ohmios, ¿verdad? Entre esta fuente para decir 10 voltios, ¿verdad? Debe cumplir siempre, ¿sí? Entonces, teniendo esos pasos, ahora digo yo, ¿verdad? ¿Sí? Puedo hacer el siguiente análisis, ¿verdad? Puedo hacer el siguiente análisis. Paso 4 fue, ¿verdad? Considerar todas las corrientes como que salen del nodo. 5. Aplicar la ley de corrientes. Ah, bueno, entonces vengo yo acá y digo, ley de corrientes, sumatoria de corrientes entrantes es igual a la de salientes. Entonces, si quieren, coloquemos aquí los pasos, ¿verdad? Para que queden ahí y no solo en el gráfico, que no se entienda tanto, si no se ve el video, ¿verdad? La clase. Paso 1, entonces hay 2 nodos, ¿verdad? Paso 2, 1 de referencia, ¿verdad? n-1 nodos es igual 2 menos 1 igual un nodo de referencia, ¿verdad? Un nodo de 0 voltios. Paso 3, asigno el valor, ¿verdad? B1, ¿verdad? En el nodo. Paso 4, y coloco corrientes salientes, ¿verdad? Asigno corrientes salientes, ¿verdad? Así se entiende mejor. Asigno corrientes salientes. Paso 5, ley de corrientes, es lo que vamos a ver ahorita.
Ley de corrientes de Kirchhoff, ¿verdad? Bueno, ley de corrientes. Entonces, eso, ¿qué me dice la ley de corrientes? Sumatoria de corrientes entrantes es igual a la sumatoria de corrientes salientes, ¿sí? Las corrientes entrantes en ese nodo 1, ¿cuáles son? Si ustedes se dan cuenta, es la corriente I, ¿verdad? La corriente I es la que está entrando. Dense en cuenta, miren. 1 amperio es la que entra. ¿Cuáles salen? La 2 y la 1. Entonces, a esta corriente, por eso ya tiene su nombre I, ¿verdad? I es igual entonces a corriente 1 más corriente 2. Estoy aplicando la ley de corrientes, ¿sí? Ahora, entonces, revisamos el circuito y decimos, ¿a qué equivale la corriente 2, por ejemplo? Ah, bueno, la corriente 2 que está pasando ahí, pues ustedes revisan. Corriente 2, ¿verdad? Bueno, yo sé que hay un voltaje V1 de aquí hasta acá. Entonces, voltaje 1 dividido la resistencia de 12 ohmios me tiene que dar forzosamente la corriente 2, ¿verdad? Pero yo no sé cuánto vale el voltaje. Ahí el punto, ¿verdad? Sin embargo, entonces ya empezamos nosotros a trabajar la ley de Ohm, ¿sí? Lo voy a hacer color negro. Entonces, la corriente 2, por ejemplo, es voltaje 1 sobre resistencia 2, ¿verdad? Está con variables, ¿sí? Dejémoslo con variables, ¿sí? Luego también eh, podemos indicarle otra forma, miren, para hacer un poco más ordenado, puedo decir yo el voltaje en la resistencia 2, ¿verdad? Porque eso es lo que quiero obtener. Es el voltaje 1, porque es el que ya determiné yo, ya asigné yo sobre R2, solo para indicar eso, ¿verdad? V1 sobre R2. Estamos bien en esa parte. ¿Alguna duda? Ay, yo me confundí un poco desde el segundo paso que explicó. El segundo, ¿a Aquí, partir de dónde? Aquí. en la ley de corrientes, ajá. Ah, bueno, aquí desde el 5, entonces, estamos. Sí, Bueno, desde ahí. repetimos entonces del 5. Las corrientes yo dije que salen del nodo, entonces asigné la 1 para acá y la 2 hacia abajo. Esta ya trae esa dirección, no la puedo cambiar, así que la sumatoria, la ley de corrientes de Kirchhoff nos dice, sumatoria de corrientes entrantes en un nodo debe ser igual a la sumatoria de corrientes salientes en ese mismo nodo. Entonces, si yo reviso el nodo, me doy cuenta, ¿verdad? Podemos hacerlo acá si quieren. Me doy cuenta en ese nodo que están entrando corrientes acá, 1 amperio, acá la I1 y acá la I2. Entonces, ¿qué corrientes entran aquí? Esta, miren, la 1 está entrando y se divide en 1 y en la 2. Yo no puedo decir la 1 está entrando y se divide en 1 amperio y en 2. O la 2 está entrando y sale la 1 y la... No, ¿verdad? Está entrando la 1, sale la 1 y la 2. Entonces, corrientes entrantes, esta, ¿verdad? Salientes, esta y esta. Es decir, 1 y la 2. Entonces, la corriente de 1 amperio va a ser la suma de 1 y la 2. ¿Sí? Luego, yo pude haber empezado con la 1, ¿verdad? Pero recuerden ustedes cómo encontramos las corrientes. Corriente por la ley de Ohm, ¿verdad? Por la ley de Ohm, corriente es P sobre R, ¿sí? Si yo sé eso, entonces sé que aquí puedo encontrar un B sobre R y un B sobre R, ¿sí? Si quiere, empecemos de la corriente 1 para que veamos ahí, ¿sí? La I no, porque esta ya existe, yo ya sé que vale 1 amperio, ¿verdad? Empecemos con la 1 si quieren entonces, ¿verdad? La corriente, para obtener la corriente 1, miren, la corriente que está aquí, entonces yo forzosamente debo encontrar el voltaje también que está acá, ¿verdad? ¿Sí? Porque aquí yo no puedo saber cuánta corriente en esa batería, no, ¿verdad? Donde yo sé qué corriente está pasando en el circuito es obteniendo el valor en la R, ¿verdad? Entonces digo, para obtener la corriente 1, utilizo ley de Ohm y digo, voltaje en la resistencia 1 dividido la resistencia 1 me tiene que dar esa corriente 1, ¿sí o no? Si ustedes quieren encontrar cuánto pasa aquí,
¿Está bien aplicada esa ley de Ohm, sí o no? ¿Sí? Sí, ¿Sí? Muy bien. Si está bien aplicada, entonces vengo yo y digo, ese voltaje en la resistencia 1, ¿cómo lo encuentro? Bueno, el voltaje en la resistencia 1 lo vamos a encontrar en este caso, miren, debo extender el circuito, miren. Ustedes tienen acá B1, tienen R1, tienen la fuente de 24 voltios. Y tienen acá, miren, tierra, 0 voltios, ¿sí o no? Solo esa rama. ¿Vemos? ¿Sí? Y ustedes Sí, quieren encontrar el voltaje en la resistencia 1, este. Ah, bueno, entonces ustedes tienen un voltaje aquí, otro acá. Entonces yo digo, el voltaje este menos este me va a dar BR1. ¿Estamos bien ahí? sí, ¿Sí? Porque es una rama y vemos que aquí hay un voltaje 1 que no se está viendo así como una fuente, pero sí existe y es esto, miren. Entonces, si ustedes recorrieran, dirían, bueno, recorro en este sentido B1, ¿verdad? Este menos el voltaje en R1 menos la fuente E, que es 24, me da 0, ¿verdad? Te hago la trayectoria si quieren. Y entonces digo, bueno, voltaje 1 menos la fuente de voltaje es igual a BR 1, ¿verdad? Entonces, eso es lo que estoy aplicando. Solo que aquí tal vez no lo hacemos por circuito y circuito. Pero entonces, si yo sé que el voltaje en R1 no es solo VR1, ¿verdad? ¿Cómo lo expreso ahora? Pues el voltaje viene como V1 menos la fuente de voltaje SU dividido R1 me va a dar la corriente que pasa ahí. ¿Sí? ¿Estamos bien ahí? Ahora sí procedo y entonces punto coma, digo la I2. La I2 está fácil, miren, porque solo es B1 dividido R2, es decir, BR2 sobre R2 es igual a B1 sobre R2, ¿sí? En esta de en medio, ¿verdad? Aquí fue B1 menos 24 menos la fuente de voltaje sobre R1. Eso me va a dar la corriente, ¿sí? 1. Y acá es B1 dividido 12, la resistencia de 2 ohmios, 12, me va a dar la corriente 2. Entonces, ¿qué hago yo en este otro paso, verdad? Vamos a copiar, vamos a aplicar esta. Y voy a borrar aquí, ahí vamos los 5 pasos. Sí, este no, también lo puedo borrar. Eh, y estas de aquí también, ¿verdad? Bueno, estas también, solo aquí dejemos. Entonces empiezo yo. Y tengo acá la corriente es igual a I1 más I2, ¿verdad? Esa es la ecuación en el nodo. La corriente entonces es B1 menos E sobre R1 más B1 sobre R2. Si se dan cuenta, aquí ya voy teniendo yo una ecuación que involucra el voltaje, la fuente de alimentación y las resistencias, ¿sí? Entonces, ¿cuál es el fin de esto? Miren, el fin de esto es que yo obtenga el valor del voltaje en el nodo, ¿sí? Aquí yo no es que esté encontrando específicamente las corrientes, sino primero me interesa encontrar los nodos, los voltajes en el nodo, porque miren, una vez ustedes encuentren este voltaje 1, ya saben que es el mismo que está aquí, encuentran la corriente, encuentran la corriente, encuentran la corriente, porque encontraron el voltaje. Entonces, aquí vamos a reagrupar en ese momento preciso, ¿verdad? En este momento preciso, cuando ya nos toque la sustitución, entonces nosotros vamos a sustituir la corriente por su valor que ya tenemos de un ohmio, ¿verdad? Ahí sí ya no vamos a tener pierde, ¿verdad? Ya no vamos a tener pierde
porque aparecen constantes. Yo puedo empezar a operar acá, ¿sí? O bien, si ustedes quieren, puedo empezar, puedo simplificar de una vez, ¿verdad? Para este caso, si quieren, yo voy a colocar I, ¿verdad? B1, miren, las vamos a separar, B1 sobre R1, menos E sobre R1, más B1 sobre R2. Tengo ya separados los términos, ¿sí? Luego, ustedes pueden decir, ¿verdad? Bueno, voy a agrupar los términos de voltaje 1, nos vamos a pasar para acá, voy a agrupar los términos de voltaje 1 y voy a decir, B1 es igual a 1 sobre R1 más 1 sobre R2, ¿sí? B1 por, ¿verdad? Estoy haciendo factor común. Y luego digo menos E sobre R1 igual a I, ¿sí? Entonces, ahora, ¿qué es lo que pasa? Miren, tengo voltaje 1 sobre R1 más 1 sobre R2 igual corriente menos, ahora es más, ¿verdad? Porque pasó a sumar, más E sobre R1. Pero ustedes saben que voltaje dividido R me da amperios. Entonces aquí no puedo decir yo que estoy sumando mal, sino estoy sumando amperios más amperios, ¿bien? ¿Sí? Bueno, sustituyamos los valores entonces. Lo voy a sustituir en este apartado de la derecha para que al menos se entienda esta parte y la vamos a cambiar con azul. Bueno, corro esto aquí, lo vamos a correr un poquito. Bueno, tengo voltaje 1 entonces, es igual a... Bueno, al final tendría que despejar, ¿verdad? Pero aquí vamos a sustituir. R1 tiene un valor de 6 ohmios, es decir, un sexto. ¿Sí? Un sexto. R2 tiene un valor de 12 ohmios, así que tenemos un doceavo. ¿Sí? Y luego tengo acá del lado derecho un amperio más voltaje, que es la batería, 24 voltios sobre 6 ohmios, ¿verdad? ¿Sí? Entonces aquí tengo. ¿Cuánto me da un sexto más un doceavo? Pues 12 dividido 6, 2, ¿verdad? Debería darme 3 doceavos, ¿verdad? ¿Sí? 3 doceavos. Eso sería exactamente un cuarto, ¿verdad? 3 doceavos se reduce a un cuarto. Ese cálculo siempre, 24 dividido 6 me da 4, ¿sí? Más 1, 5. ¿Sí? Entonces, si ustedes se dan cuenta, todo lo que está aquí adentro son ohmios, miren. Es decir, inversos de los ohmios, ¿verdad? ¿Sí? Bueno, tengo un cuarto, ¿verdad? 1 sobre 4 ohmios, si quieren verlo así, igual a 5 amperios, ¿sí? Entonces, cuando yo paso ahora este 4 por 5 acá, ¿verdad? ¿Sí? Miren qué es lo que pasa. Estos son ohmios, ¿verdad? Y estos son amperios, ¿sí? Y por R me da voltaje, ¿verdad? Así que 4 por 5 voltaje. Entonces sería 20 voltios. ¿Y este voltaje cuál es? B1, ¿ven? B1. ¿Sí? Entonces, si ustedes ya tienen el voltaje en el nodo, miren, las corrientes ya se vienen a encontrar de manera más práctica, ¿verdad? Porque yo ya hice ecuaciones previas de todo esto, aunque no me diera cuenta, ¿verdad? Miren, tengo estas ecuaciones previas, ¿sí? Tengo I1 e I2, ya están sus ecuaciones. Claro que no me puse a hacer las mallas, no me puse a hacer, ¿verdad? No me puse a hacer todo eso, ¿sí? Pero ya tengo las ecuaciones, entonces el punto principal acá en el método de nodos es encontrar el voltaje en nodos para luego encontrar corrientes. Entonces, procedamos a encontrar las corrientes que nos faltan, ¿verdad? Las corrientes, entonces puedo decir yo, duplicamos esta para que siempre esté el gráfico. Y aquí están justamente las corrientes. Miren, las voy a dejar aquí, en este apartado, ¿verdad? Aquí.
¿verdad? Todas las corrientes ya están ahí, ¿verdad? ¿Sí? Miren, esta es la corriente 1, la ecuación, y esta es la corriente 2. Entonces, encontramos I1 y digo, el voltaje 1 es 20 voltios, miren, menos la fuente que es de 24 sobre R1 que es 6 ohmios, entonces me da menos 4 sextos, es decir, menos 2 tercios, ¿sí? Si yo aplico entonces menos 2 tercios, tiene que ser 0.666, ¿verdad? 2 dividido 3 tiene que ser eso, 0.66. ¿Sí? De todas formas, hagámoslo la calculadora. 2 dividido 3, ¿verdad? 2 dividido 3. 0.6666 periódico, ¿verdad? Muy bien. 0.666 amperios, ¿verdad? 0.67, ¿verdad? Es periódico. Esta es I1, ¿sí? La I2, entonces, ¿cómo controlamos I2? Pues bueno, tenemos nosotros B1, ¿verdad? 20 voltios sobre 12 ohmios, ¿sí? Entonces aquí sí está más fácil, solo operar 10 dividido 6, ¿verdad? Da 1.66666, ¿verdad? 1.666. 7 amperios. ¿Sí? 1.66667 amperios. ¿Sí? Entonces, si nos damos cuenta, 0.67 amperios es I1, ¿sí? Y la otra es 1.66666, ¿verdad? ¿Qué es lo que pasa aquí? Aquí aún me falta algo que no coloqué, miren. Menos, ¿sí? Menos. Tendría que aplicar la ley de corrientes, bien, si ustedes quieren comprobar, ¿verdad? La ley de corrientes dice corrientes entrantes, 1 amperio es igual a las salientes. Menos 0.667 amperios más 1.6667, ¿sí? Cuando ustedes suman eso, les queda 1 amperio y 1 amperio, ¿verdad? Pero observen también algo, ese menos me está indicando ¿qué? ¿Qué me indica ese signo menos? Que la corriente va en sentido contrario. Correcto, la corriente 1 va en el sentido contrario, ¿sí? La corriente 1 va en el sentido contrario. Entonces, miren qué es lo que pasa en el nodo. Miren, la corriente real la voy a colocar en verde y 1 va aquí, miren, esta sí va aquí y esta también va aquí. Entonces, aquí van 0.667 y aquí va 1, miren. Entonces, 1 más 1.667, por eso me quedó 1.667 aquí abajo, ¿sí? Pero no quiere decir que mis cálculos estén malos aquí, ¿verdad? Como que ustedes dijeran, ¿verdad? Perdón. Ustedes dijeran, sin haber puesto miren, porque se le puede pasar a uno, ustedes hubieran dicho, bueno, la 2, el 1 amperio se tiene que dividir en 0.666 aquí, y también se tiene que dividir en 1.667, es decir, 1.6 más 6, 2 punto algo, pero no puede ser porque 1 amperio jamás va a dividirse en 2 amperios, ¿verdad? Entonces, siempre hay que revisar el signo, justamente nos estaba diciendo algebraicamente, concuerdan, pero también algebraicamente nos dijo eso, ¿verdad? Esta corriente va aquí, esta sí va aquí y la de aquí acá. Entonces acá va 1 más 0.6, ahora sí 1.6, ¿sí? Entonces el signo siempre me cambia la dirección a cómo va la corriente realmente, ¿sí? No importa que el método me diga eso, miren, colóquela siempre hacia afuera, que salen, ¿sí? Porque el método mismo me corrige, ¿verdad? La matemática me corrige que van así, no como yo las tomé, ¿sí? Entonces, des en cuenta que si quieren comprobar, pues algebraicamente da, ¿verdad? Pero debían considerar siempre el signo negativo que ya estaba dándose acá, ¿verdad? 1 amperio, cumplió la ley. Entonces ahí compruebo, y ya con lo que vimos de nodos, que está operada correctamente ese cálculo, ¿verdad? Está operado correctamente este análisis, ¿verdad? Muy bien.
Entonces, punto fundamental acá es encontrar el voltaje en el nodo. Encontrar el voltaje en el nodo, ¿sí? Ese es el punto fundamental, ¿sí? Yo recuerdo que cuando le daban a unos métodos de circuitos, ¿verdad? Le voy a quitar acá. Me recuerdo que a uno no le decían, este es el método general, este es el método de... No, ¿verdad? No le decían nada de eso, ¿verdad? Les estoy hablando de hace varios años, ¿verdad? Entonces, ¿qué le decían a uno? Bueno, tienen su circuito acá, ¿verdad? ¿Sí? Las corrientes sí las colocábamos salientes, ¿verdad? Pero el punto crucial acá era esto, ¿verdad? Asignar el valor en el nodo, ¿sí? Y entonces uno venía y ya no se preocupaba tanto por hacer la ley de corrientes, ¿verdad? ¿Sí? Sí, no, que uno venía directamente B1 menos 24, ¿verdad? ¿Sí? B1 menos 24 sobre la R, directamente hacía uno esto en los nodos, miren, ya no aplicábamos eso, sino hacíamos directamente los nodos, B1 menos 24 sobre 6, y en la segunda sería más, ¿verdad? Sumo, porque estoy diciendo que las corrientes salen, así que serían positivas las sumas que hago acá, de B1 sobre 12, y acá en este punto, miren, sería menos, porque la corriente va entrando y no sale del nodo, miren, sería menos 1 amperio, igual a 0, ¿sí? Entonces miren qué es lo que pasa ahí, sigue quedando lo mismo, ¿verdad? B1 sextos menos 24 dividido 6, 4, más B1 doceavos menos 1 igual a 0, ¿sí? Entonces así otra vez igual esto, ¿verdad? Un sexto más un doceavo, menos 4 menos 1 menos 5 y queda 5, ¿verdad? Entonces miren todo lo que quedó aquí, llegué hasta aquí de una vez, ¿verdad? Pero porque no nos decían, miren, aquí te aplican la ley de corrientes primero, aquí, ¿verdad? Entonces aquí estamos paso a paso siguiendo el método matemático y para eso hay serie de pasos, ¿verdad? Pero en mi momento pues así hacíamos y funcionaba y porque ya estábamos llegando a ese punto directo, ¿verdad? Pero aquí estamos en orden para evitar ahí las confusiones, ¿sí? Entonces, ese sería nuestro primer ejemplo de nodos, ¿verdad? Nuestro primer ejemplo de nodos. Entonces debemos determinar nosotros, ¿verdad? Cantidad de nodos, ¿sí? Debemos determinar, también está el método del supernodo, pero creo que se lo vamos a dejar pendiente para la otra semana o vemos si nos da tiempo de una vez. Vamos a intentar hacer otro ejemplo, ¿verdad? Solo vamos a buscar uno de los propuestos del libro, de los que aparecen de tareas, para que veamos. También nos falta ver después de los nodos, vamos a ver la conversión delta estrella, ¿verdad? Para que tengamos eso también, se me había pasado. Solo se me ver aquí los problemas de nodos. Vamos a ver. Método de mallas. En el libro aparece, como les decía, el método de mallas de formato general. Entonces, este es el método de nodos, también está el de formato y general, ¿verdad? Entonces, aquí vamos a ver. Método de nodos. Vamos a ver uno de los que estén aquí. Método de nodos. Déjenme ver acá. Bueno, vamos a hacer este aquí. Y coloquemos acá ejemplo 2. Entonces me interesa a mí encontrar el voltaje, ¿verdad? El voltaje, en esencia, eso es lo que yo quiero encontrar. Y cuando tenemos nuestro método de nodos. Y a veces ya me
y coloca marcado el nodo de referencia, ¿verdad? De 0 voltios. Entonces tenemos nosotros acá ese circuito. Lo vamos a hacer aquí mejor. A mano sale mejor ahí. Bueno, valores: 6000 ohmios, 6K, 6K. Bueno, cambiémosle un poco aquí porque están muy iguales. Vamos a decir 6K, aquí vamos a ver 2K y aquí vamos a poner un K. Aquí me faltó una fuente. Muy bien, una fuente positivo, K negativo. Sí. Acá son 10 voltios. Esta va a ser la fuente E1 y esta va a ser la fuente E2. 5 voltios. ¿Sí? 5 voltios. Muy bien. Vamos a poner más menos las baterías. ¿Sí? Entonces venimos, primer punto, ¿verdad? Primer punto acá es nodo 1. Nodo de referencia es nodo 2. Ya es el paso 2. El paso 3 asigno yo entonces el voltaje, ¿verdad? Paso 3 asigno yo mi voltaje. Recordemos aquí, asignar el voltaje V1, ¿verdad? Así que voy a decir el voltaje 1, ¿sí? Paso 4, el paso 4 entonces me dice, una vez nosotros adoptamos el voltaje 1, entonces tenemos que realizar corrientes, ¿verdad? Una vez tenemos nodo, entonces tenemos que, corrientes, realizar corrientes, todas de salida. Miren, entonces aquí es donde uno ya no se hace bolas, es decir, me dice y coloque todas las corrientes como que salen del nodo, ¿verdad? Ahí ya cumplí. Todas están saliendo, ¿verdad? Aquí ya no está el problema de la fuente de corriente anterior. Todas salen, ¿sí? Entonces yo voy a decir que esta es I1, ¿verdad? I1, I2, aquí quedó duplicado esto, I2, I3, ¿sí? Correcto, están las tres corrientes, ¿verdad? Mejor aquí para que se vea un poco. I3, ¿sí? Luego, bueno, la ley de voltajes, ¿sí? La ley de voltajes, ¿sí? Ley de corrientes, perdón, me dice entonces que considere yo las corrientes entrantes, ¿verdad? Y salientes, ¿sí? Entonces acá, ¿qué es lo que hacemos, verdad? Debemos verificar corrientes que entran y salen, ¿sí? En este caso no tenemos ninguna corriente, ¿sí? Que salga, que entre, perdón, en teoría, ¿verdad? Entonces aquí estamos nosotros considerando que todas están saliendo, ¿verdad? De la fuente principal, pero sí debe haber una forzosamente, ¿sí? Que termina dominando, ¿verdad? Yo sé que en este punto, miren, ustedes deben tener el criterio acá, en este punto, ¿sí? En este punto, ustedes deben tener el criterio que aquí jamás puede estar entrando una corriente que viene de aquí si esto no es una fuente, miren, ¿sí? Entonces me reduce a que esta fuente de 10 voltios con la de 6000 ohmios, será que entrega más corriente que esta de 5 dividido 1000, ¿verdad? 5 dividido 1000 me va a dar 1 miliamperio. Y 10 dividido 6000, pues ya me va a dar menos de ese miliamperio, ¿verdad? Menos de la mitad todavía, ¿sí? Si fuera 5000 diría yo la mitad, pero me va a dar menos. Entonces yo podría asumir en este caso, miren, que esta fuente entra, ¿verdad? Pero si no lo hacemos así, entonces aplicamos la ley de todas formas, miren, corrientes entrantes, ¿verdad? Igual a la sumatoria de corrientes salientes.
¿sí? Pero yo digo que las corrientes entrantes son 0, ¿verdad? ¿Sí? Corrientes entrantes no hay ahorita. Corrientes salientes son I1 más I2 más I3, ¿sí? Para ese caso práctico. Entonces aquí es donde se puede comparar un poquito lo que yo les decía, el análisis anterior, el que le enseñaban a uno que solo directo, pues igualábamos a 0, pues aquí en este caso está igualando a 0. En algún momento una de esas corrientes o uno de estos factores nos va a dar un valor de corriente que va a ir al otro lado de donde está el 0, ¿verdad? Entonces empecemos, partamos I1. I1, entonces reviso el circuito, miren ahora sí, I1 es B1 menos E1 sobre 6000, ¿verdad? Es E1, B1, perdón, menos E1 sobre 6K, ¿verdad? Porque eso es lo que tenemos. La corriente 2 es igual a B1 sobre 2K, B1 sobre 2K. Y la corriente 3, como es de esperar, es B1 menos 5, menos, es decir, E2 sobre 1K, ¿sí? Entonces voy y escribo mi ecuación, ¿verdad? La voy a escribir de este lado, B1 menos, ya con variables, ¿verdad? B1 menos, no, mejor dejémosla solo con los valores de fuente. B1, eso sí, la voy a hacer como simplificada de una vez. B1 sobre 6K, ¿sí? Menos E1 sobre 6K, más, ¿verdad? B1 sobre 2K, más B1 sobre 1K, menos E2 sobre 1K, igual a 0, ¿sí? ¿Estamos bien hasta ahí? ¿Estamos bien ahí? ¿Sí? Entonces, sumo los términos semejantes, ¿verdad? B1 sobre 6, B1 sobre 2, B1 sobre 1. Entonces sería B1, sería 1 sobre 6K más 1 sobre 2K más 1 sobre 1K, ¿sí? Y menos E1 sobre 6K va a pasar como más al otro, ¿verdad? E1 sobre 6K más E2 sobre 6K, ¿sí? Entonces, continuamos acá. Borramos esto, borro esto aquí y movilizamos esto acá, corro esto acá. Y aquí dejémoslo. Aquí borré además esto. Si alguien iba a preguntar algo. Ahí en el segundo es un K, ¿no? Vamos a ver. El I3. E2 sobre 1K, ¿verdad? Ajá, al pasar al otro lado, igual sigue siendo un K. Correcto, muchas gracias. Gracias por la corrección. 1K, sí, yo lo coloqué aquí, 6. Entonces, E2, 1K y E1, 6K, ¿verdad? E2, 6K. Gracias. Sería 1K aquí abajo. Entonces, borremos esto. Bueno. E1 más E2, 1K. ¿Sí? Entonces aquí sí ya tenemos nosotros los valores, ¿verdad? La fuente de voltaje es 10 dividido 6000. ¿Cuánto nos da eso? Calculemos ahí. 10 dividido 6000. Tiene que ser menos de 1 miliamperio. .001666. 0.0166. ¿Así? Faltó otro 0 antes del 1. Muy bien.
Entonces nos dio más de 1 miliamperio, gracias. No, dejémoslo ahí con ese decimal. Creo que ese es periódico, ¿verdad? Más. Ahora hagamos 5 voltios dividido 1000. Ahí sí queda 1 miliamperio, ¿verdad? 5 miliamperios. ¿Cuánto les queda? Ahí sí debe quedar. 0.005. 0.005. Correcto, gracias. 5 miliamperios, ¿sí? ¿Cuánto nos da esta fracción? 1 sobre 6000 más 1 sobre 2000 más 1 sobre 1000. Eh, 0.001666. 0,1, ¿así? Ajá, 666. Bueno, entonces 0.0, las 3, ¿verdad? ¿Y aquí cuánto nos da entonces esto? 6, ¿verdad? Entonces, si todo está bien ahí, ¿cuánto nos queda B1? Queda 3.99. 3.99. Digamos aproximadamente 4 voltios. Muchas gracias. 4 voltios. Entonces yo estoy diciendo que tengo 4 voltios en el nodo 1. ¿Sí? Regreso a mi circuito. Este no es este. Estoy diciendo que tengo 4 voltios ahí, ¿verdad? Entonces las voy a colocar aquí con verde, mire, para calcularlas de una vez. ¿Sí? 4 menos 10 sobre 6K. ¿Cuánto nos da? 4 sobre 2K, ¿cuánto nos da? Y 4 menos 5 sobre 1K, ¿cuánto nos da? Voy a colocar en rojo aquí a la derecha. Muy bien, en rojo las coloco ahí. Sí, ¿cuánto me da 4 menos 10? 6 dividido 6. Ahí sí tiene que dar 6 miliamperios, ¿verdad? ¿Cuánto les da? Menos 0.001. 0,01. 6 dividido 6000. Muy bien. ¿El de abajo? Da 0.002. 0.02, gracias. Y el siguiente, amperios, ¿verdad? Menos 0.001. 0,1, vamos a correr un poquito, gracias. 0,1 amperios. ¿Sí? Correcto. Entonces, dese en cuenta de algo, ¿verdad? Con estos números que me están saliendo, yo ya puedo ver, ¿será que es cierto que está? Bueno, veo las ecuaciones, ¿verdad? Si ustedes suman algebraicamente, miren, la 1 más la 2 más la 3, más esta, les da 0, ¿verdad? 0.
Entonces sí estoy cumpliendo con la ley de corrientes. Entonces podría ser alguna confusión en este caso, miren, de que como yo no vi una entrante, entonces ¿qué pongo acá? Bueno, es 0 porque no está entrando nada, ¿sí? Pero después nos damos cuenta de que siempre existe una entrante y una saliente, ¿verdad? Los resultados nos arrojaron menos 1 miliamperio, ¿verdad? Si ustedes lo quieren ver así, es menos 1 miliamperio, menos 2, este es positivo, 2 miliamperios, acá es menos 1 miliamperio otra vez. Entonces ustedes pueden decir, ¿sí? Analizan, ¿verdad? Dice acá que la corriente 1 es de menos 1. Quiere decir que la corriente real, ¿verdad? Regresamos acá si quieren, ¿sí? Ya que nos quedó 4 voltios, hacemos el análisis del nodo acá, ¿sí? Hacemos el análisis del nodo. Las corrientes reales van en esta dirección, ¿verdad? ¿Sí? Corrientes reales, ¿ven? Acá, ¿sí? Las corrientes entonces dice I1 es de menos 1 miliamperio. Quiere decir que como las consideré hacia afuera todas, la I1 viene acá realmente, ¿ven? 1 miliamperio, ¿sí? Luego, verifico acá en este y dice la I2 es de 2 miliamperios, ¿sí? Ah, bueno, entonces la dirección sí es la correcta, ¿verdad? 2 miliamperios. Y verifico, la tercera me dice entonces menos 1 miliamperio. Quiere decir que si iba hacia acá, pues no, ¿verdad? Va, vamos a ver acá, va hacia dentro, ¿sí? Miren, ¿sí? Esa es la interpretación de los signos negativos. Las corrientes se manejan entonces así, miren, 1, 1 y 2. Pero que esté menos no quiere decir que como ya le cambié signo, sigue siendo menos. No, ¿verdad? Solo me estaba diciendo en qué dirección realmente van. Porque el método, miren, no se bolas el método, sino que él dice, ustedes digan que todas van para afuera. Ya después corregimos, y sí corregimos, ¿verdad? ¿Quién corrige? Los signos, ¿verdad? Los signos corrigen. Pero matemáticamente los signos también, miren, me cumplen la ley de corrientes. Entonces, acá, en este ejemplo de acá, ¿sí? Pues era lógico que esta ya estaba diciendo que entraba, ¿sí? Y ya salen. Pero ¿qué pasa si en este caso, así como en este, pues no hay a quién asignarle eso, ¿verdad? No le voy a asignar esta solo porque me dio la gana ahorita que entre, no, porque el método dice que salgan todas, ¿sí? Entonces, aplico la ley tal cual, miren. Aplico la ley, ¿sí? Hice este paso aquí que yo les dije, bueno, voy a simplificar de una vez, voy a colocar las 3 corrientes igual a 0, pero las voy a colocar en fracciones individuales, agrupo, paso al otro lado, ¿sí? Operamos aquí, 4 voltios, ¿verdad? Y obtenemos entonces estos resultados, ¿verdad? Que al final nos llevan a ver esas corrientes. Entonces, con esas corrientes, ¿sí? Yo ya puedo encontrar las potencias, ¿verdad? Solo eso es lo que me falta encontrar, ¿verdad? Potencias. Y el voltaje en cada resistencia real, ¿verdad? Porque aquí hay 10, pero aquí hay 4 y aquí entonces no sé cuánto hay, ¿verdad? Deberían haber 6, ¿verdad? Si lo vemos así. Bueno, eso ya lo encontramos con las corrientes con sus direcciones correctas, ¿verdad? Pero de algo también, lo que yo les dije al inicio, miren, esta resistencia de 2K jamás es una fuente de corriente. Entonces, miren, entra uno, dos, otro acá y le dan 2 amperios, pero a la resistencia. Le dieron 2 amperios a la resistencia, ¿sí? Entonces, es lógico pensar, bueno, esta no puede ser una entrada de corriente, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, ese sería otro ejemplo, ¿verdad? Sería otro ejemplo de método de nodos, ¿verdad? Entonces, en este caso, miren, este ejercicio para práctica, ustedes pueden venir y decir, lo voy a hacer por ramas, a ver cómo me queda. Lo voy a hacer por mallas para comprobar. Entonces, en eso se basa la tarea, ¿verdad? De que lo hagamos, si a ustedes se les hace más fácil de los 3 métodos, el de mallas, pues lo hacen. Y después ya comprueban con estos otros métodos qué valores debería tener, ¿verdad? ¿Sí? Podría ser una comprobación. Si a mí me dicen estrictamente hágalo por el método de nodos, mejor lo voy a hacer por el de mallas así rapidito,
para ver los valores y después ya trato de hacerlo por el otro que no se me quedó mucho, ¿verdad? Pero yo voy a calificar el de nodos, no el de mallas, ¿verdad? Pero a ustedes les sirve saber todos los métodos para ver por... Sí. De hecho, este circuito, miren, ese circuito que está aquí, ¿sí? Ustedes lo pueden hacer como ejercicio, miren, como ejercicio de qué, bueno, ustedes vienen, este es el mismo nodo, miren, ustedes vienen y esta resistencia la trasladan aquí, ¿sí? Porque es el mismo cable. Y entonces hagan una supermalla para ver si les queda, ¿no? Pueden intentar ahí, pero si yo digo por nodos, resuélvalo, por nodos se resuelve, ¿verdad? Sí, pero ustedes nada les impide ahorita también trasladar esta resistencia a este lado y esta fuente a este punto y hacen una supermalla, ¿verdad? Para comprobación. Aquí creo que duplicamos esta. Bueno, eso sería para ese circuito, ¿verdad? Nos queda ver la super. Vamos a ver. Vamos a hacer uno aquí, empezar uno aquí, para que veamos otro, para que no digan que solo este es el fácil o estos son los fáciles, ¿verdad? Vamos a colocar, vamos a inventar uno mejor, en lo que estoy buscando ahí. Vamos a inventar uno y ustedes me van guiando ahora para ver si se les va quedando el método, ¿sí? Entonces, para que vean que es inventado, vamos a colocar aquí. Yo voy a colocar solo las piezas y ustedes van a decir los valores. Voy a colocar aquí una resistencia, una fuente. Voy a colocar aquí. Bueno, aquí sigo continuo. Coloco acá. Coloco acá. Coloco acá. Y vamos a colocar acá. Bueno, para este caso así la vamos a colocar. Muy bien, entonces valores entre 0 y 500 ohmios. Bueno, 0 no, ¿verdad? Entonces cerrando. Voy a decir aquí R1. 2, 3, 4, 5. Voy a decir E1 acá, E2, E3. ¿Sí? Bueno, ahora sí, díganme ustedes, lo voy a colocar en color verde. Valor para R1, alguien que me diga un valor. 10. 10. Para R2, alguien más, por favor. 5. Muy bien. La 3. R3. 7. ¿Cuánto? 7. 7. Bueno, ¿qué otro valor? La 4. 11. La 5. 20. Estas fuentes. La 1. Hasta 25 voltios nada más. Cualquier valor entre 25. 0 a 25. Fuentes.
Bueno, voy a poner 12 y está. ¿La otra? ¿Cuánto, perdón, la otra? 20. 20 voltios y la última. La última, joven. 9. Por favor. 9, gracias. Estamos ahí con esos valores. ¿Sí? Ahora identifiquemos nodos. ¿Cuántos nodos hay en el circuito? Tres Gua- nodos. Es. ¿Estará bien este 1? Sí, ¿Este? sí. ¿Dónde está el tercero? El último está abajo. Son todas las uniones. Abajo. ¿Aquí? Sí, ¿Está bien? Muy bien. El último está abajo, puede ser ahí, puede ser aquí, puede ser aquí, puede ser aquí, o si les da la gana, aquí. Y el último no, así que solo hay 3. Recuerden, ese es el mismo cable. Todas las patillas de los terminales solo se unen en un punto. Entonces solo hay uno. Aquí ya no, miren, porque está una resistencia en medio. Entonces, aquí tengo la referencia, ¿verdad? ¿Sí? Muy bien. Asignamos voltajes, entonces voy a decir yo este es B1, B2. ¿Sí? Asigno direcciones de corriente, entonces digo, esta va a ser I1, esta va a ser I2, esta va a ser I3, esta va a ser I3, esta va a ser I4 y esta va a ser I5. ¿Sí? ¿Estamos bien ahí? Corrientes salientes. Sí, y aquí pues no podemos evitar decir que I3 la colocamos doble, ¿verdad? Es la misma. ¿Sí? Muy bien. ¿Qué más hago ahora? ¿Qué hago? Díganme ustedes qué hacer si esto viniera al examen. ¿Qué hago? Examen final. Por nodos. Ahora ya puede aplicar el método o sea, ley ¿cómo se llama? De Kirchhoff. Ajá, ¿en dónde aplico? Las I de entrada son igual a las I de salida. Nodo 1, entonces, sumatoria de corrientes entrantes igual a sumatoria de corrientes salientes. ¿Sí? Entonces diría yo, bueno, ¿qué corrientes entran? No están ninguna, ¿verdad? Entonces sería nuevamente 0 igual a I1, I2 más I3. ¿Sí? ¿Estamos todos bien ahí? ¿Sí? ¿Estamos bien? I1 más I2 más I3. ¿Sí? Ah, existe el nodo 2. Sí, existe el nodo 2. ¿Verdad? Nodo 2. Sumatoria de corrientes entrantes. Teoría de corrientes salientes. ¿Sí? ¿Qué corrientes entran en el nodo 2? Ninguna. ¿Sí? Ah, pero aquí ya no es 1, 2 y 3, ¿verdad? Aquí es 3, 4, 5.
¿Sí? ¿Estamos bien ahí? ¿Qué más hago? Recuerden que si a mí me ponen 4 mallas, ustedes saben cómo hacer 4 mallas, ¿verdad? Ustedes saben cómo hacer 4 mallas, pues asignan 4 trayectorias. Les van a quedar, ¿qué? 4 ecuaciones también ahí, ¿verdad? ¿Sí? Entonces esto se extiende igual. No quiere decir que porque yo solo tenga un circuito así de 2, entonces solo aquí puedo hacer nodos. Si tengo ya este de 3, ya no mejor porque no sale. No. ¿Qué hago aquí? ¿Qué más hago? Ahora podemos ver qué conforma la corriente 1 y sustituirlo. Corriente 1, por ejemplo, para el nodo 1. La corriente 1, ¿cómo se conforma? En este caso sería B1 Ajá. menos R1 Menos R1 y ahí sería más E1. más E1. ¿Será que ahí estamos bien? Es B1 menos E1 partido R1. B1 menos E1 sobre R1. ¿Estamos bien ahí? ¿Cuál está bien, la anterior o esta? ¿Qué piensan? Esta última. Esta última. ¿Todos están de acuerdo que esta última es la correcta? Marcos, creo que usted había indicado la suma de todo. ¿Está de acuerdo con esta hora? Falta la BR1. Ah, no está bien. BR1, ¿estamos bien entonces? ¿Qué más nos falta en esta? ¿Nos falta algo? La R2. No, en esta ecuación. En esta ecuación, ¿qué más nos falta? Sumarle ahora los Pero solo en esta de I1, ¿qué nos falta? De I2 sí, ahorita vamos a sumar, pero ¿qué nos falta en esta? ¿Qué creen ustedes que nos falta? Nos falta Colocar el algo valor de importante. R, no. Y aparte de cambiar los valores, ¿qué nos falta? Nos falta algo importante, algo que no deben olvidar. ¿Qué se les olvida ahí? Lo que nos dijo su compañera está correcto, ¿verdad? Marielos creo que fue, ¿verdad? ¿Qué nos falta? Todo lo que dijo está bien, pero ¿qué nos falta? Corregir el valor de E1 Ajá, ¿cuál sería entonces? sería, bueno, podemos colocar menos E1 o más. Tiene que ser más, ¿verdad? Porque la fuente está en esta posición. Entonces está aportando a la dirección de esta corriente, ¿verdad? La fuente entonces es más E1, ¿verdad? Más E1 porque favorece la dirección de la corriente I1, ¿verdad? Corriente I1 menos más, entonces favorece, ¿verdad? Impulso, ¿sí? Entonces solo nos faltaba ese signo más acá, ¿verdad? De lo demás está correcto esta división, ¿verdad? ¿Sí? I1, ¿sí? Para la I2, entonces, ¿qué colocamos? Esta está más fácil. B1 partido R2. B1 sobre R2, muy bien. Y para la I3, ¿qué hacemos la I3? Ahí sería B1
menos B2 partido de R3. ¿Todos están de acuerdo? ¿Estamos de acuerdo ahí todos? Sí, de acuerdo. ¿Sí? B1 menos B2, ¿por qué? Porque aquí lo vamos a tomar como las mallas. Recuerden ustedes que en las mallas, cuando yo recorría esta resistencia, decía, bueno, es la resistencia 2 por la... ¿Quién va a ganar ahorita? La que yo estoy tomando, ¿verdad? I1 menos la 2. Pero cuando yo recorría la otra corriente, decía la I2, la otra malla, ¿verdad? Menos la 1, porque ahora estoy tomando la 2 como base. Entonces, en ese punto de nodo 1 y nodo 2, yo voy a decir B1 menos B2 porque estoy tomando el nodo 1. ¿Sí? Pero cuando ustedes estén tomando en el nodo 2, van a decir el valor de la I3 es B2 menos B1 sobre R3, ¿verdad? Cuando yo esté tomando acá, ¿verdad? ¿Sí? Pero ahorita ustedes están diciendo B1 menos B2 sobre R3 porque están en el 1. Cuando estén en el 2 van a decir B2 menos B1 sobre R3. Luego en la otra diríamos así, ¿verdad? Lo vamos a colocar aquí individual. Ustedes la I3, porque aquí ya no hay 1, dirían B2 menos B1 sobre R3. ¿Sí? Diría la I4. Lo voy a colocar aquí. I4, dirían ustedes, es B2 menos E2. Ahora sí es menos, ¿verdad? Porque está en dirección opuesta. Menos E2 sobre R4. Y la I5 diría es igual a B2 menos E3 sobre 20. Sobre R3, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, una vez teniendo esto, ustedes van a tener entonces ecuaciones simultáneas, ¿verdad? Entonces, como ejercicio no es tarea, pero como ejercicio ustedes continúan resolviendo, ¿verdad? Ya están acá las corrientes, ¿sí? Las colocamos en forma de suma en la ecuación. Despejamos otra vez constantes y variables como hicimos aquí, ¿sí? Vemos si queda ecuación simultánea, pues elegimos determinantes, suma, resta, ¿sí? Pero el punto es que tenemos que encontrar B1 y B2, ¿sí? B1 y B2, ¿sí? Si ustedes se dan cuenta, las ecuaciones aquí van a quedar simultáneas directas, porque no estén viendo ustedes que hay corriente 1, 2, 3, 4 y 5, entonces a ver cómo la encuentro, no. Ustedes solo vean que las variables ahorita ya son solo estas, ¿bien? B1, 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 B2, B1, B1, bueno, B2 aquí. Entonces solo van a tener B1 y B2 como incógnitas. Y ahí hago la ecuación simultánea, ¿verdad? Despejo B1 en una y la sustituyo en la otra y ya encuentro voltajes. Entonces, como ejercicio, terminen entre la semana, no es tarea, es solo para practicar, ¿sí? Y la otra semana, pues preguntamos al inicio qué valores les quedaron, cómo les quedaron los resultados para salir ahí de duda, ¿verdad? Ya sea los que sí lo hayan trabajado y los que no, pues tienen ahí la retroalimentación, pero todos deberían intentar hacerlo, porque la otra semana ya solo vemos método, vemos la pequeña parte del supernodo, que es un supernodo, y también vemos ya método de superposición de una vez, ¿sí? Entonces, hagan ese ejercicio, ¿verdad? No es tarea, pero háganlo para ver cuánto nos queda la otra semana. Lo dejamos entonces ahí por el día de hoy. Yo les voy a estar escribiendo a los coordinadores, a un grupo, y nos tenemos que reunir.